debido a estas lluvias que golpean desde el jueves pasado y que ya dejan a 2 personas fallecidas y casi 10.000 aisladas. Las peores precipitaciones de los últimos 30 años en relación a la intensidad con la que caen, para lo que no están preparadas las ciudades, de acuerdo a las autoridades, provocaron el desborde de 2 ríos importantes de Santiago, el Mapocho y el Maipo, para luego avanzar hacia el sur y provocar inundaciones como las que vemos en pantalla en distintas localidades de las regiones del centro y del centro-sur del país. En el último reporte oficial, la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Toá, confirmó hasta ahora 2 personas fallecidas debido a las lluvias, 6 personas desaparecidas, casi 10.000 personas aisladas, más de 2.000 albergadas y de 4.000 damnificadas. La situación más preocupante al momento del reporte era el aumento del caudal del río Maule, que se incrementó al doble en las últimas horas. Debido a la crecida de este río, se decretó la evacuación de 1.800 personas que viven en las cercanías de la ribera, en la localidad de Constitución, a unos 400 kilómetros al sur de Santiago. El frente que provocó las últimas lluvias se trasladaba hacia más al sur. De hecho, hoy día hay precipitaciones débiles anunciadas para la región metropolitana, pero precipitaciones más graves hacia el centro y hasta el sur del país. Pero viene entrando un nuevo sistema frontal menos intenso que el anterior, así lo anunció también la ministra Toá tras encabezar un último comité de emergencia o COGRID. Imágenes captadas desde el aire mostraron grandes inundaciones en localidades como Coltauco, en la región de O'Higgins, y Licantén, en la vecina región del Maule. De hecho, el propio alcalde de Coltauco comentó en diálogo con un canal de televisión, el canal Chilevisión, la emergencia que enfrentó el pasado viernes cuando, llegando a su domicilio tras cumplir labores en el municipio, se vio sobrepasado por la fuerza del agua en medio de las intensas precipitaciones y fue arrastrado, logrando salir después de unos 50 metros. Todo esto en la región de O'Higgins y también en la zona de Licantén, en la vecina región de El Maule. Estamos hablando de regiones que quedan a 200 o 250 kilómetros de Santiago máximo. La crecida del río Cachapoal inundó al 80% de Coltauco, mientras que Licantén tenía casi totalidad de sus construcciones inundadas, incluido su hospital, por la crecida del río Mataquito. Las salidas de ríos fuera de sus cauces han provocado también interrupciones de algunas de las principales carreteras, como la que comunica el país de norte a sur y la que va de Santiago a la ciudad puerto de Valparaíso sobre el Pacífico. Además, se informó de puentes ferroviarios dañados por la fuerza de los ríos. Las intensas lluvias que comenzaron el jueves se concentraron en muy pocas horas, especialmente en la zona cordillerana y precordillerana de los Andes, donde habitualmente cae nieve, que es lo que estábamos comentando respecto de la isoterma alta. Esto provocó una fuerte erosión de los cerros y un rápido aumento en los caudales de los ríos. Coltauco, en la región de O'Higgins, es una de las zonas con alta afectación. De hecho, el 80% de la comuna está inundada, señalaron las autoridades. El presidente Gabriel Boric visitó la zona este domingo, conversó con los vecinos afectados y luego adelantó detalles de las ayudas para los damnificados. Al bono de enseres de hasta 1.500.000 que va a ir para todos los que han perdido sus bienes, no se postula todo el que llene la ficha llamada FIBE, F-I-B-E, FIBE, recibirá ese apoyo, acotó el presidente en un encuentro con el alcalde de Coltauco y las autoridades de la región, más los vecinos. Estamos con el Estado desplegado en todo el territorio. Ustedes han podido ver escenas dramáticas de rescates en donde gente valiente, ya sea funcionarios de carabineros, de las Fuerzas Armadas o vecinos y vecinas, bomberos, también se están jugando la vida. Por lo tanto, le quiero pedir a toda la población que seamos todos responsables y ante las declaraciones, por ejemplo, de evacuación, se haga caso a la primera. Acá, si nosotros tomamos la determinación en conjunto con las autoridades locales de que se evacúe una zona, es porque es estrictamente necesario. Y en estos casos vale más prevenir que lamentar. Por lo tanto, le solicito la colaboración a todos los vecinos y vecinas que sabemos están en una situación
difícil, pero que no los vamos a dejar solos. Y para eso necesitamos toda la colaboración. Tomamos contacto a esta hora con el gobernador de la región de O'Higgins, Pablo Silva. Buenos días, gobernador. Muchas gracias por estar conectado con toda Latinoamérica a través de E-News para saber cuál es la situación de las y los afectados en su zona. Buenos días. Muy buenos días, encantado de saludarlos y poder reflejar un poco la realidad de la región de O'Higgins, que fue, yo diría, la más afectada con este frente de mal tiempo. Partamos con el diagnóstico. ¿Cuáles son hasta ahora el catastro que lleva la región respecto de los afectados, los damnificados? Sí, tenemos un catastro de día a primera hora, pero donde faltan varias comunas. Tal como usted señalaba, en el caso de Coltauco, el 80% de la comuna quedó bajo el agua. Por lo tanto, la cantidad de afectados es inmensa. Se está haciendo catastro, aún hay sectores que están inundados, por lo tanto, este catastro aún no está completo. Claramente en Coltauco la situación fue la más complicada, donde, tal como usted señala, está el alcalde corrió riesgo de su vida por estar trabajando por las personas que estaban damnificadas. Pero la situación puntual, el informe oficial dice 2.421 damnificados, ¿no es cierto?, en la región, pero faltan las principales comunas como Rengo, Coltauco, Las Cabras y Coinco. Yo creo que vamos a llegar a más de 10.000 las personas afectadas. En los recintos de Albergue hay más de casi 1.000 personas. Es una situación bastante compleja donde va a pasar un par de días donde se puede hacer un diagnóstico completo y de los daños que provocó la región. Aún estamos preocupados, tal como usted señalaba al principio, hay un frente de mal tiempo mucho más sencillo, más liviano, pero no deja de ser que van a caer 30 milímetros de agua. Pero sobre todo complica porque el agua que había anteriormente rompió muchas de las defensas fluviales que protegen los caminos y protegen, ¿no es cierto?, estas comunas. Por lo tanto, puede también producirse algún tipo de inundación. ¿Hay personas que todavía requieran ser evacuadas o rescatadas? Nosotros hemos entendido que ya no. Después siempre pueden ir casos que no se conocen, pero en general bomberos, carabineros, el ejército y voluntarios, ¿no es cierto?, han estado permanentemente rescatando distintas personas que estaban aisladas, y muchas que inicialmente no quisieron abandonar sus casas. Hay muchas personas por inseguridad, ¿no es cierto?, se quedaron en sus casas o se quedaron en el segundo piso, pero por lo tanto fue paulatino el ir sacándola de su respectivo domicilio. Pero como digo, por un tema de seguridad, muchas familias no querían salir. Es importante lo que usted menciona, porque en eso consistía precisamente el llamado, o a eso se refería presidente Gabriel Boric cuando lo vimos haciendo ese llamado. Por favor, la responsabilidad de las personas a salir cuando las autoridades digan que es necesario evacuar. ¿Qué significó también la presencia de las autoridades nacionales ayer en la región? ¿Qué es lo que significa para los vecinos? Porque ¿qué puede hacer hoy concretamente el gobierno que no tenga que ver con la seguridad del rescate, sino que con la ayuda que empiezan a también necesitar aquellas personas que están en albergues, que han perdido sus casas? Sí, mira, es bastante importante en estos casos. La gente se siente abandonada o se siente muy vulnerable, por lo tanto, cuando hay presencia de autoridad le da más tranquilidad que efectivamente van a poder llegar la ayuda. El presidente de la República ayer se metió los pies en el barro, como se dice, recorrió muchas de las viviendas en Coltauco, visitó los albergues, conversó con la gente, lo mismo que hizo en Rengo. Por lo tanto, él seguía de la región, ¿no es cierto?, la realidad vivida. Y él ayer por lo menos anunció un bono de enseres que es bastante importante, son hasta 1,5 millones de pesos. Eso significa alrededor de $2.000 aproximadamente, que permite efectivamente a esta familia rescatar o reponer algo de sus enseres. Sí, lo que pasó en esto no es que los ríos hayan arrasado con las casas en el caso puntual sí, pero sobre todo que la inundaron. Por lo tanto, se perdieron muebles, se perdieron camas, se perdieron televisores o respiradores. Entonces, este bono de enseres, eso es lo que pretende recuperar. Después hay que hacer una evaluación técnica, ¿no es cierto?, si las casas sufrieron daño, y gestionaremos, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Vivienda que haya algún tipo de subsidio que permita efectivamente reponer o reparar esa vivienda. Pero para nosotros lo más urgente en este momento es cómo protegemos la ribera de los ríos, que las despensas fluviales fueron arrasadas.
El río Cachapoal significa río loco, por lo tanto cuando baja con mucha agua, baja con una fuerza que es imposible detenerla. En gran parte del río hay defensas fluviales, pero que no son suficientes y que va a haber que reponer, ¿no es cierto?, para proteger tanto las viviendas como la agricultura. La agricultura también fue muy afectada en nuestra región. Eso también es algo de lo que podemos conversar, pero antes quisiera consultarle a propósito de los ríos, porque lo que ha pasado anteriormente, ¿no es cierto?, en ocasiones donde hemos visto también desastres parecidos, y en esta oportunidad en algunas zonas se acusa la posibilidad de que se haya construido anteriormente sobre lugares en los que transitaba naturalmente el río. Se señala, ¿no es cierto?, que el río tiene memoria. Y en ese sentido quiero saber cuál es el diagnóstico que usted hace de su zona, si efectivamente en épocas anteriores se construyó sobre el curso natural del río, que fue artificialmente reconducido, pero que cuando sucede esto de que afluye con mucha mayor fuerza, con mucho mayor caudal, recuerda su curso natural y de esa manera pasa entonces por casas inundando, zonas que se han construido encima del curso natural o del antiguo curso natural del río. Usted tiene toda la razón, nosotros somos de memoria a corto plazo. Los ríos siempre recuperan su caudal, y en el caso de la región, los sectores más afectados de campamento es porque campamentos que estaban construidos a la orilla del río en lugares que no son habitables, son tomas. Por lo tanto, el río con toda la fuerza recupera su caudal. No teníamos estos niveles de agua desde hace 30 años, pero en 2016 tuvimos una crecida de los ríos impresionante. A raíz de eso se construyeron muchas defensas fluviales, pero nunca fue tanto como ahora. Pero claro, hemos tenido varios años de sequía y la gente cree que esa sequía va a ser permanente. Los cambios climáticos, del cual somos todos responsables, hace que vengan estas grandes lluvias y en cualquier momento, no solamente en invierno, sino también en verano. Y lo que tiende el río, tal como usted dice, se tiende a recuperar. Por lo tanto, hay que ser muy firme la autoridad, ¿no es cierto?, cuando se están construyendo los sectores que no están autorizados, de evitar la construcción. Acá, incluso en un sector de Rancagua, algunos micropolosos vendieron terreno que no eran de ellos a personas que estaban con necesidad de vivienda, y ahí perdieron todo, ¿no es cierto?, su inversión, su casa y su enseres. Es súper importante ese llamado cuando usted señala que tenemos sequía, es real, pero también es real, y así lo han informado también quienes conocen de lo que está sucediendo en materia de fenómenos climáticos mucho más intensos producto del calentamiento global, que esto se va a repetir mucho más periódicamente de lo que estábamos acostumbrados, así que entonces cuando se vuelvan a levantar algunas casas o algunos, como usted dice, condominios, barrios, no se debe hacer en zonas donde van a estar expuestos precisamente en un futuro a nuevas lluvias y la recuperación del caudal de su cauce natural, del río de su cauce natural. Quiero que revisemos también otro momento en el que el presidente Gabriel Boric, en un escenario improvisado, conversó con la gente de su región, gobernador. Por favor, adelante. Vamos a estar recorriendo las diferentes zonas afectadas, y el gobierno entero va a estar desplegado en terreno. Lo que yo les quiero decir es lo siguiente. Uno, acá la atención mediática va a bajar, pero el barro se va a quedar. Sí. Y por lo tanto, el que nosotros como autoridades estemos hoy día acá, viendo en terreno cómo muchos de ustedes han perdido todo, es importante, porque el compromiso de no olvidar y de ayudarlos hasta que la reconstrucción sea entera es claro, y se lo estamos diciendo hoy día acá mirándolos a los ojos. ¿Me queda claro? Me queda muy claro algunas de las necesidades que ustedes mismos nos han planteado. Las defensas en el río, no solamente acá, sino también en el sector de Doñihue. Apurar el tema, apurar las vacunas para los adultos mayores y los niños, pero por sobre todo la maquinaria lo antes posible. Además, una cosa importante, quiero que sepan que el bono de enseres, Es importante, es una parte de la conversación en la que además señalaba que la autoridad comunal, el alcalde de quien conversábamos hace un rato, ¿no es cierto?, respecto de que había sido arrastrado también en algún momento por las aguas, eran de colores distintos políticamente hablando, pero que aquí lo importante era trabajar en conjunto para recuperar la zona. ¿Cómo se están coordinando con las autoridades, usted como gobernador, con las autoridades tanto comunales como también con el gobierno central? Sí, ha ido una muy buena coordinación. Nosotros hemos estado en terreno desde el primer momento, hemos recorrido
gran parte de la región, especialmente las comunas más afectadas, en el Coltauco hemos estado desde el primer día, ¿no es cierto? Incluso antes que se produjera la inundación, estuvimos en Doñihue, donde se rompió parte de la defensa fluvial que afectó, ¿no?, posteriormente a Coltauco. Y ahí, en esto que señala el presidente de la República, fue la conversación previa que tuvimos con el alcalde y con el presidente, donde le señalamos, ¿no es cierto?, la necesidad de las defensas fluviales. Sí, esto va a seguir afectando. Si no reparamos y construimos nuevas defensas fluviales, tal como viene el cambio climático, va a seguir sucediendo. A lo mejor no sucede este invierno ni el próximo año, pero puede ser en muchos años más, ¿no es cierto?, que volverá a pasar lo mismo. El cambio climático es complejo. Nosotros hace 2 veranos atrás tuvimos una lluvia en pleno verano que dejó muchos efectos, ¿no es cierto? Y eso, el cambio climático no nos va a avisar. Claro. No nos va a decir cuánta agua va a caer, sino tenemos que, ojalá, estar preparados, ¿no es cierto? Pero sobre todo las construcciones tienen que estar en lugares que efectivamente no vayan a sufrir efectos. Claro. Y no pensando cuando hay sol, sino cuando efectivamente viene la lluvia. Y eso la dirección de obras tiene que ser muy, muy estricta, ¿no es cierto?, en donde dan el permiso. La gente sí tiene que aprovechar, ven grandes extensiones de terreno y el río, ¿no es cierto?, que están desocupadas, y yo estoy sin vivienda, pero es lo que pasa posteriormente. Hay una buena discusión, hemos tenido una buena coordinación con el gobierno central representado aquí en la región, y con cada uno de los alcaldes hemos estado visitando hasta muy tarde. Ahora yo estoy en la oficina, pero estamos esperando terminar esta reunión. Nos vamos a Colchagua a visitar otras comunas que han estado afectadas, y también a colocar discusión de los recursos del gobierno regional bajo la normativa para poder ayudar a las comunas. Ya hemos conversado con varios alcaldes, en el cual vamos a financiar alguna obra de reparación que nos van a presentar ellos, y hacer todas las coordinaciones posibles. El hecho de ser gobernadores nos llegan ofrecimientos de la empresa privada que estamos colocando a disposición de los distintos municipios para vayan a ayuda de esas familias. Eso es relevante, la ayuda que se pueda dar también, pensando en las personas que nos están escuchando, que pertenecen a la región o que pertenecen a otras regiones y que quieren colaborar con quienes están en los albergues, con quienes fueron evacuados o quienes perdieron su casa o sus enseres. ¿Cuánto tiempo cree usted que esas personas estarán en albergues? ¿Cómo se hace después? Porque hay casas que no se pueden habitar en 2 semanas, en un mes en algunos casos, se perdieron por completo en otros. ¿Y de qué manera se puede colaborar ahí también? Sí, mira, es muy relativo lo que va a estar en los respectivos albergues. Muchas de las familias lo primero que quieren es volver a su vivienda, digamos. Nosotros recorrimos la noche de ayer y de anteayer, y ya las familias estaban limpiando, las que podían limpiar, ¿no es cierto?, sacando el barro y tratando de secar sus casas para volver a su... Es muy incómodo, mucha gente estar viviendo en los albergues, pero en algunos otros casos va a ser mucho más difícil. Secar la vivienda va a demorar, ¿no es cierto?, un par de semanas. En muchos casos hay que sacar el barro, hay que limpiar, ¿no es cierto? Y eso puede demorar entre 2 semanas y un mes. Y eso va a complicar, ¿no es cierto?, incluso después la continuidad de los estudios, porque están ocupando algunos colegios particulares. Y esta emergencia, en el caso de la región de O'Higgins, ¿no es cierto?, hay muchas casas que fueron arrasadas, ¿no es cierto?, pero en general el problema fue inundación, que se entró el barro, ¿no es cierto?, y en algunos sectores, como en el Doñihue y Cerrillo, el barro se mezcló con agua servida. En la región hubieron 4 plantas de agua servidas que fueron arrasadas, ¿no es cierto?, por lo tanto hubo contaminación. Así que lo que hemos estado pidiendo, coordinando, es la vacunación de estas familias. Y en lo que decía usted con respecto a la ayuda, nosotros siempre recomendamos que esta ayuda llegue directamente a los municipios que saben que tienen el catastro, saben dónde entregar a la familia, a qué familia entregar, porque si no se produce un desorden. Claro. Y se produce lo que nosotros decimos un turismo de tragedia, que hay muchas familias, muchos vehículos que empiezan a transitar a aquellas comunas con muy buena intención, pero muchas veces entorpeciendo el trabajo. Entorpeciendo, ¿cierto?, el trabajo de las autoridades, de los equipos de seguridad, ¿no es cierto?, de los equipos que están trabajando. Y algunas veces entregando ayuda que no se necesita, o que queda en un sector. A mí me tocó trabajar en los incendios forestales del 2017 cuando estaba de intendente, y llegaban vehículos, ¿cierto?, y muchas veces provocaban problemas al desplazamiento de los bomberos. Quedó mucha ropa botada, ¿no es cierto?,
que no era necesaria y que la gente con mucha buena voluntad empieza a entregarla. Por lo tanto, lo importante es que se comunique con los respectivos municipios y le pregunten dónde entregar esta ayuda y tratar de concentrar los viajes, no que cada una de las familias llegue a Coltauco o a Rengo a entregar esta ayuda, porque provoca, ¿no es cierto?, un problema para el desplazamiento. En este momento se están desplazando muchos carros bomberos, los bomberos son los que estaban permanentemente ahí, carabineros, el ejército y gente de los municipios que necesitan tenerle tranquilidad, ¿no es cierto?, para poder trabajar. Así que la ayuda tiene que ser focalizada y entregada, y yo recomiendo que se haga por intermedio de los municipios. Perfecto. Muchas gracias, gobernador de la región de O'Higgins, Pablo Silva, contándonos de lo que está pasando en su zona, donde además ayer estuvo el presidente de la República entregando un mensaje que es fundamental y que tiene que ver con que en algún momento el foco de los medios saldrá de ahí, ¿no es cierto? Pero lo relevante que es que el trabajo continúe para que estas familias recuperen su hogar. Muchas gracias, que esté muy bien. Pablo Silva, gobernador de la región de O'Higgins, conversando con toda Latinoamérica a través de E! News. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias por la entrevista.